buenas tardes, bienvenidos. El Festival el Encuentro de Literatura Fantástica está organizado por la Biblioteca Nacional, la Universidad de Buenos Aires. Empezó el viernes, ha sido una fiesta de escritores, de muchas corrientes estéticas distintas y abordajes del fantástico, que es un poco el tema que van a desarrollar y ampliar en esta mesa, que está compuesta por Enzo Maqueira, Fabián Sicardi y Pablo Martínez Burquet. Ellos van a exponer, seguramente después van a hacer preguntas. Pablo tiene trabaja en una beta entre, que llamemos el fantástico rioplatense, tiene un libro de cuentos que se llama Los Ojos de la Divinidad y dos libros de cuentos publicados, Forjador de Penumbras, por la editorial Por de Muertos. Fabián Sicardi, que fue el último, el anterior, el último, perdón. Me confunde Luis May. Claro, porque el premio Clarín lo desdoblaron y ganaron dos, y le inventaron a Luis May, porque también tenía otra novela valiosa con el premio Enie, pero él es el ganador del premio Clarín con Bestias Afuera, que también es una novela que trabaja el fantástico de una manera muy sutil, con mucha sugerencia, con una prosa muy medida y con una historia muy clara. Realmente es muy interesante cómo está trabajado los dos aspectos de la novela. No se queda solamente en el lenguaje, sino que también trabaja una historia que atraviesa todo y que vale la pena leerlo. Y Enzo Maqueira, que es el tercer exponente, que hoy va a sacar yo siempre lo he leído más vinculado al realismo, con obras, es como casi un realismo más extremo, pero ha sido un gran lector de Cortázar, y creo que también, seguramente por algo hemos compartido, porque quizás aunque él estaba más trabajando eso, ahí cuando uno tiene esas lecturas previas que lo han entusiasmado, también está presente en la prosa. Así que él va a abordar todo el aspecto de Cortázar y él como lo ha leído. Así que bueno, los dejo con los tres. Bienvenidos. Yo no me presenté, soy José María Marcos, soy parte de la editorial Por de Muertos, lo que en este momento me toca de presentador, un poco reemplazando a Damián Blas Vives, que es el organizador de este festival. Así que Enzo, vos harás un poco el planteamiento de la charla y bueno, espero que lo disfruten y estoy convencido que va a ser así. Gracias. Bueno, gracias por venir a todos. Sí, como decía José María Marcos, yo capaz que tengo un par de cuentos fantásticos, una novela que juega, ¿se escucha el micrófono de algo? ¿Sí? Que juega un poco con lo fantástico, pero es más para el lado del realismo, pero es cierto que soy muy cortasariano. Recién hablábamos acá con muchachos sobre cómo había envejecido o no la obra de Cortázar. Suele pasar mucho que uno piensa en Rayuela y capaz que hay partes de Rayuela que sí suenan un poco pretenciosas, pero Cortázar como figura literaria, como escritor, como amigo, como tío, ¿no? Yo tengo ahí un dibujo de él en mi pieza y escribo algo, miro a ver si me sonríe, si no, o sea, para mí Cortázar es parte de lo que escribo siempre. Como dijo un poco José María, uno escribe y si quieres que no, después de haberlo leído todo y haberte fanatizado, había escrito sobre él y demás, cuando vos escribís siempre está la mirada cortasariana. Y en respecto a lo fantástico, a mí me interesaba, ¿qué se puede decir de Cortázar hoy, ¿no? Y sobre todo Cortázar alrededor de lo fantástico. Me parece que ya está todo dicho. Pero empecé a buscar cosas que había dicho yo mismo, también que había escrito hace unos años en la revista Lea, en el año 2002. Después en un librito que escribí, una biografía y un pequeño ensayo sobre él también. Y empecé como a recordar. Por un lado sí, se dijo mucho, se dijo todo, pero por otro lado también hay cosas que se pueden volver a decir o decir quizás de otro lado con la mirada que uno pueda tener un poquito más adelante. Les voy a leer un pequeño fragmento de una nota que se llama Navegando las Fantasías del Plata, que escribí en 2002, 2003, sobre la literatura fantástica en el Río de la Plata, como para entrar en tema
y después ahí salto a Cortázar, y después acá ellos van a hablar sobre Borges y sobre una genealogía del gótico hacia Bestias afuera. Ateniéndonos a Europa y América, dice Adolfo Bioy Casares en el prólogo de la antología de la literatura fantástica, podemos decir, como género más o menos definido, la literatura fantástica aparece en el siglo XIX y en el idioma inglés, por cierto de precursores. En el siglo XIV, el infante don Juan Manuel, en el siglo XV Rabelais, en el siglo XVII Quevedo, en el XVIII Defoe y Horace Walpole, en el siglo XIX a Hoffman, siempre según Bioy Casares. A pesar de los antecedentes literarios citados por Bioy y la intrincada red de influencias que llegaron hasta tierras sudamericanas, no es casualidad que tanto el realismo mágico como la literatura fantástica hayan encontrado un terreno propicio para su desarrollo en América Latina. Si las creencias populares del Caribe fueron la justificación de una narrativa donde realidad y fantasía conviven en el mismo plano de verosimilitud, lo mismo ocurrió en el resto del continente, donde las explicaciones fantásticas fueron el primer salvavidas que los colonos debieron arrojarle a su sorpresa. Cito acá a Oscar Hahn, autor de Fundadores del Cuento Fantástico Hispanoamericano, un libro que les recomiendo, donde se hace justamente una génesis de cómo el fantástico llega a esta región del mundo. Ante la vista de una fauna y una flora sorprendentes, no tardan en surgir pequeños mitos, como los que explican el nacimiento de las perlas o la metamorfosis del picaflor. Acá cita el mismo Oscar Hahn al padre Simón de Vasconcelos, que dice: un gusanillo blanco engendra un mosquito, este a una especie de lagarto, el lagarto a una mariposa y la mariposa finalmente al picaflor. Una realidad absolutamente virgen que no tenía sus propias nomenclaturas requirió tanto de la integración de elementos conocidos como una imaginación providencial. Así como los primeros españoles que conocieron el tapir se limitaron a llamarlo gran bestia, otros letrados de mayor inspiración no dudaron en asegurar que los manatíes que flotaban en aguas caribeñas eran sirenas. Más allá de la inspiración de algunos colonos, las historias fantásticas llevaban tiempo explicando los detalles de la vida en esta parte del mundo, donde los hombres de maíz que la tribu Quiché de Guatemala utilizó para explicar el origen de la humanidad en Popol Vuh, hasta las leyendas de los canoeros llamanas de Tierra del Fuego, que aseguraban que los pingüinos aparecieron en la Tierra después de que un grupo de hombres eligieron metamorfosearse en aves. Para Oscar Hahn, nuevamente, durante los siglos XVIII y XIX, lo prodigioso encontró su morada literaria en la leyenda. En Hispanoamérica existieron dos tipos distintos de leyendas: las de origen tradicional, transmitidas oralmente de generación en generación y cuya forma fue fijada por los investigadores del folclore, y las leyendas literarias, que a base de un argumento tradicional reelaborado por un escritor o de una fábula acuñada sobre un modelo de la tradición legendaria, llegaron a configurar un género durante el romanticismo. Lo que me interesaba de esta introducción sobre el fantástico en el Río de la Plata es lo de la mirada. Lo que decía Hahn es: llegaron los colonos, se encontraron con un mundo que no conocían, algunas de esas cosas del mundo, como se tiene más o menos la imagen del tapir. Para alguien que viene de Europa, ¿qué es un tapir? Es un cerdo, es un caballo, o sea, tiene unos atributos de caballo, pero o sea, ¿no? ¿Cómo narrarlo? ¿Cómo describirlo? Bueno, por el lado de Gran Bestia, o por el otro lado, por el lado de inventar una leyenda, de inventar, como en el caso de los manatíes, también otro animal bastante extraño del Caribe, la leyenda de las sirenas. Y pensaba que Cortázar siempre reivindicó esa mirada de colono que llega a una tierra desconocida. Hay una famosa frase de él, que les leo a continuación, o si no las leo se las comento así más o menos, que es: para mí, dice él, para mí desde que nací, la palabra mamá no podía ser solamente mamá, y una silla no podía ser una silla, y una mesa no podía ser solamente una mesa, algo así. Ante cada una de esas palabras, cada uno de esos objetos, se abría ante mí un mundo desconocido de múltiples posibilidades. Lo cité muy mal, pero esa es la idea. Cortázar nunca pierde esa mirada. El fantástico en él viene dado por mantener esa mirada de colono ante un mundo desconocido. Él habla mucho del extrañamiento ante la realidad, de no quedarse en que la realidad es eso y nada más, sino de encontrarle qué más hay detrás de la realidad. Y lo cierto es que él tenía
un vínculo con la realidad bastante fantástico. Constantemente en su vida sucedían hechos que parecían fantásticos. Por eso uno dice, bueno, Cortázar escribe literatura fantástica. En realidad, probablemente para él no fuera fantástico, porque eran cosas que a él le sucedían. Él realmente estuvo frente a una pecera mirando un axolote y creyó por un momento que el axolote era él y viceversa. Eso realmente le sucedió. Podemos hablar de su salud mental o lo que quieran, pero realmente le sucedió. Él realmente tuvo hechos extraños, como por ejemplo recibir una carta de un hombre que se llama John Howell, que ese hombre le diga que había leído su cuento, que había escrito un cuento donde hay un personaje que se llama Julio Cortázar, y que hacía poquito tiempo atrás había ido a ver la obra de teatro de un amigo, había faltado un actor y había tenido que actuar, que es exactamente el mismo argumento de Instrucciones para John Howell, un cuento que había escrito Cortázar tiempo atrás. O sea, a Cortázar le pasaban cosas raras en su vida, probablemente porque él estaba atento a que eso sucediera. Cuando si es muy místico vas a ver apariciones, si crees en los ovnis vas a ver ovnis, si crees en fútbol vas a ir a la cancha pese a que tu equipo pierda siempre. Bueno, Cortázar estaba abierto a lo fantástico, por lo tanto lo fantástico le llegaba. Por eso digo, bueno, no sé si él escribía fantástico o si era autobiografía. Algo similar pasa, no sé si ustedes conocen la obra de Samantha Schweblin, si no la conocen se las recomiendo. Premio Casa de las Américas del año pasado, no, hace más, hace 3 años atrás. Bueno, póngale, Premio Casa de las Américas, Fondo Nacional de las Artes también, una de las, me parece, las mejores cuentistas contemporáneas jóvenes, debe tener 24 años como mucho. También ella hace una literatura a partir de lo fantástico, con una mezcla también de onírico, y ella siempre dice, yo no escribo fantástico porque a mí me pasan esas cosas. En el caso de Cortázar particularmente, su literatura fantástica, eso del extrañamiento, de verlo todo del extrañamiento, de verlo cotidiano con esa mirada y plasmarlo en su literatura, aparece con Bestiario de 1951, que es uno de los imprescindibles, me parece, de la narrativa cuentística de Julio. Les leo un pequeño fragmento también de este libro. Julio Cortázar, El perseguidor de la libertad, también lo escribí más o menos por la misma época. Yo era muy fanático de Cortázar en esa época, no escribía otra cosa que no fuera de él. Comenzó a escribir los relatos de Bestiario mientras ejercía como docente en Bolívar, Chivilcoy y Mendoza. Muchos de esos textos habían permanecido ocultos durante largo tiempo en los cajones, ya que no quería publicar sus textos hasta no estar seguro de alcanzar un nivel óptimo. Con Bestiario, en cambio, tenía la seguridad de haber logrado una literatura diferente, enmarcada en la tradición fantástica tan cercana a los escritores rioplatenses. La narrativa que Cortázar iniciaba se diferenciaba en un aspecto fundamental. El hecho fantástico irrumpe en lo cotidiano, en donde es recibido con cierta naturalidad por los personajes, destinados y resignados a descubrir las otras realidades posibles. Es decir, lo fantástico irrumpe dentro de una cotidianidad totalmente normal y no es tomado como un hecho grave, como un hecho insólito, sino simplemente el personaje se adapta a lo que sucede de la mejor manera posible. En ese sentido, Cortázar lleva al lector a tener su misma mirada del mundo, esa mirada de extrañamiento ante la realidad. Lo fantástico forma así parte de la escena local, imbuido de un estilo porteño, lejano a los artificios literarios y los temas universales que habían abordado sus antecesores. Los cuentos de Cortázar se enmarcan en un mundo propio donde la cotidianidad se encuentra apoyada por la presencia constante del núcleo familiar y el uso del lenguaje coloquial. Eso es otra característica particular de Cortázar en su literatura fantástica. No hay científicos como protagonistas o investigadores o hombres muy letrados, ¿no? Pienso en John Stevenson, por ejemplo, en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, entre otros, donde siempre, ¿no?, las conversaciones y los hechos se dan alrededor de gente de cierta clase social alta, una élite ilustrada, sino que en Cortázar aparece el mundo de la familia, lo coloquial, informal, el barrio, mundo poblado mucho por mujeres, ¿no? Él en su vida, él llevaba una vida alrededor de mujeres. Su padre lo había abandonado muy joven, tenía una hermana, tenía a su madre, tenía una tía que tocaba el piano y que le enseñó unas notas, y nada más. Ese era su universo, un universo muy femenino que se ve mucho en su literatura. ¿Dónde estábamos? Acá.
Precisamente es la reproducción de los diálogos una de las características más originales de su literatura, en donde aborda el habla popular, generalmente el estilo porteño de esa época, que es una de las cosas que parece que hubieran quedado viejas, en una forma que representa un quiebre con respecto a la narrativa de entonces. Estas características son la piedra fundamental de Casa Tomada, que es el cuento inicial de Bestiario y uno, me parece, de los mejores cuentos emblemáticos de Cortázar. En el texto presenta el conflicto de dos hermanos que sienten su casa invadida por seres desconocidos que los obligan a ir clausurando las habitaciones a medida que son tomadas. De esta forma, sus pertenencias y retazos de vida quedan detrás de las puertas que ya nunca se volverán a abrir. Para muchos, Casa Tomada es una representación simbólica del sentimiento de Cortázar ante el avance del peronismo, la interpretación clásica. Es claro que la entrada del peronismo molesta a Cortázar como a otros intelectuales de la época, pero él mismo varias veces dijo que no tenía nada que ver con el peronismo en este caso. Según cuentan al margen, cuentan los amigos del escritor, la casa del cuento existió realmente y estaba en Chivilcoy. Algunos aseguran que se trataba de la propiedad de la familia Yavícoli, dueños de dos casas en dos manzanas pegadas. En una, los vecinos de Chivilcoy entonces aseguraban que se escuchaban ruidos y que era común la presencia de fantasmas. Por eso decía antes, ¿no?, esto de la mirada de él, y si es fantástico o no es fantástico. Él no inventó que había una casa donde sucedía esto, él realmente creía que había una casa donde sucedía esto. Bueno, la casa fue demolida, si hay un fanático que quiere ir a verla, la casa fue demolida. Por otro lado, más adelante tenemos en 1956 Final del Juego, otro de los libros donde él desarrolla el fantástico. Él después se aleja un poco del fantástico a partir del cuento El Perseguidor, que es ese famoso retrato de Charlie Parker. Ahí como que cambia su primera literatura muy cercana al género fantástico, empieza a tornarse hacia una literatura política o social que desarrolla al máximo nivel en Libro de Manuel, pero con la cual va jugando a partir incluso de los premios Rayuela. El Final del Juego, publicado en el 56, comienza con Continuidad de los Parques, otro de los célebres textos de Julio. Narración muy breve que sorprende por su construcción perfecta y plantea los límites de la ficción. El protagonista se encuentra leyendo una novela en donde se produce un asesinato. Minutos más tarde, aquel suceso escapa del libro y pasa a formar parte de la realidad. La pregunta que se hace Cortázar con Continuidad de los Parques parece girar en torno a cuál es la realidad, cómo es posible determinar quién es personaje y quién lector. Hay una pregunta que habían formulado por otro lado Miguel Unamuno en Niebla, por ejemplo, gran novela, o también con la cual juega Macedonio Fernández en el Museo de la Novela de la Eterna. Macedonio, que es uno de los ídolos de Julio, por lo menos en Rayuela, que cita muchas veces. Si bien la influencia que tiene Macedonio sobre Cortázar no está marcada como la que tuvo sobre Borges, no será esta la primera aproximación al universo del proclamado primer metafísico argentino. Bueno, Continuidad de los Parques fue llevada al cine por Antin, y ahí aparece la idea del doble, ¿no? ¿Quién es el lector? ¿Quién es el autor? Idea del doble que también aparece en Axolote, que lo hablábamos antes. Un hombre está mirando una pecera, empieza a dibujarse quién está de cada lado de la pecera, y es otro de las características típicas del género fantástico en Cortázar. Él juega con la idea de extrañamiento, de verlo todo con los ojos de colono, y con la idea del doble constantemente. Doble que también aparece en La Noche Boca Arriba. No sé si se acuerdan, un cuento donde hay no me acuerdo si es tolteca o qué, que está a punto de ser sacrificado, y por otro lado, del otro lado de la realidad, de la historia del tiempo, hay un hombre que acaba de tener un accidente y está en el hospital. También en Lejana, no sé si se llama, porque tengo una adaptación que se llama Lejana, sobre Alina Reyes, también, lo mismo también con el doble. Es otro de las maneras en que él aborda el fantástico, a partir del juego del doble juego de rol. Un párrafo aparte merece el cuento de La Puerta Condenada, que inaugura una saga de extraños sucesos en torno a sus libros, que tiene que ver con los que decía antes, que a él le pasaban cosas raras. Fíjense esto. Adolfo Bioy Casares, otro gran escritor de literatura fantástica, escribió en Un viaje o el modo inmortal, que está en El lado de la sombra, de 1962, un cuento en donde un hombre llega a un hotel en Montevideo, solicita una habitación y pasa la noche en vela, molestado por los ruidos que emergen desde atrás de una puerta. Cortázar, en La Puerta Condenada, tiene exactamente el mismo argumento. Vamos a desechar la posibilidad de plagio porque los dos la negaron muchas veces, y no hubiera sido muy fácil sino que lo dijera alguno de los dos. Las coincidencias son asombrosas. Los personajes de ambos textos son viajantes de comercio y van a Montevideo en el vapor de la carrera.
El protagonista de La Puerta Condenada se instala en el Hotel Cervantes. El de Un Viaje o El Mago Inmortal se sorprende cuando el taxi lo deja frente al Hotel La Alhambra, porque hubiese jurado que le había indicado que lo llevara al Cervantes. El protagonista de Cortázar observa el panorama que le ofrece una ventana del baño de su habitación y describe el mismo cuadro que recuerda al personaje creado por Bioy. Ninguno de los dos escritores acusó jamás al otro de plagio y lo atribuyeron a un guiño del universo que tiene que ver, por supuesto, con que ambos desarrollaron la literatura fantástica. Fue una cosa extrañísima. Creo que Cortázar y yo lo sentimos como una prueba del destino, de que éramos amigos, dijo Bioy en una entrevista, exagerando la realidad de la amistad porque no eran amigos. Una otra coincidencia que estaba buena. Acá, más sobre las coincidencias, que es otro de los temas. En Todos los Fuegos del Fuego, 1966. Para Cortázar, las coincidencias no eran tales sino figuras. Estaba convencido de que absolutamente todo respondía a figuras que se podían leer como si se trataran de una novela. Creía que si uno lograba decodificarlas era posible adivinar el futuro de la trama de nuestra vida y conocer lo que sucedía en el borde de esa trama, es decir, el modo en que nuestra propia figura se encontraba con la de otras personas. Francisco Porrúa, que fue uno de sus editores y uno de los escritores más importantes de la literatura latinoamericana, contó una vez que había pasado algo a una de estas figuras cortasarianas que son las que después iban a sus cuentos, a su literatura. Me acuerdo, dice, por ejemplo, de estar escribiendo el texto para la contratapa de Historias de Cronopios y de Famas y de no poder sacarme de la cabeza la imagen de una habitación llena de violines que iban de pared a pared cruzándose. Recuerdo que entonces llamé a Cortázar y se lo comenté y que se rió en el teléfono con esa risa inconfundiblemente suya y me dijo: guardé esa idea para la contratapa de mi próximo libro. Y meses después, leyendo Rayuela, me di cuenta de lo que quería decirme. Ahí estaba esa habitación surcada por violines en un capítulo que me explicó Cortázar, era el que estaba escribiendo él justo cuando yo lo llamé por teléfono para hablarle de mi habitación con violines. Bueno, las coincidencias siguen. Después, si me interesa, recomiendo cualquiera de las biografías que hay por ahí de Julio, todas hace mucho hincapié de eso. El extrañamiento también. Y otro elemento que tiene mucho que ver con lo fantástico en la vida de Cortázar es su hipocondría. Él era hipocondríaco, siempre creía que estaba enfermo. Una de las cosas que le pasaban con el archivo, por ejemplo, era que sentía que tenía pelos en la garganta, adentro, ¿no? Eso después fue el cuento Carta a una señorita en París, donde el personaje vomita conejitos. Hipocondría, el doble, la mirada de recién venido, no para usar una palabra de macedonio, claro, al mundo, son, me parece, como los tres ejes que definen la literatura de Julio, que sí, es una literatura fantástica que significa un quiebre con respecto a lo que se venía haciendo, modifica, pero al mismo tiempo continúa la tradición, al mismo tiempo inaugura, abre una nueva tendencia dentro de la literatura que en Argentina se cultivó muchísimo, que ahora está como en desuso, que está como resurgiendo de la mano de autores, por ejemplo Samantha Schwerin, que se las recomiendo nuevamente, El núcleo del disturbio y Pájaros en la boca, son dos libros que si les gusta Cortázar tienen que leer, porque me parece a mí que es como sin que ella lo quiera aceptar y sin que se vea claramente, es de alguna manera la que continúa esa beta de cortázariana sin copiarlo de ningún modo, es algo muy original. Bueno, eso es todo, muchas gracias, cualquier cosa después. Hola. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir hasta acá, en una día que no se sabía si llovía cántaros o si salía el sol, pero bueno, ahora estamos todos acá, protegidos y podemos charlar tranquilos. Yo, a diferencia de mis compañeros que van a hablar de grandes autores argentinos, voy a hacer un trabajo que es casi como autorreferencial. Voy a trabajar una novela mía en base a la tradición y tratar de encajarla dentro de la tradición de la novela gótica. Para empezar, quiero decir que el arte se podría considerar de alguna manera como una sucesión de apropiaciones, como que de alguna manera las obras de arte cada obra de arte es una transformación quizás de la idea anterior que la genera, que puede ser otra obra de arte. Lo mismo sucede, que sucedió con la música, que los Beatles tomaron elementos de Mozart, tomaron elementos de Elvis Presley, y cada libro de alguna manera proviene de otro libro.
Y en el caso particular mío, yo creo que, como le pasa también a muchos otros escritores, estamos buscando reescribir aquellas obras que de alguna manera nos marcaron, nos volaron la cabeza o nos movieron el piso, y en algún momento tratamos de reescribirlas. Y esto entonces, lo que voy a hablar ahora en realidad es la historia de una apropiación no solamente de una novela en particular, es otra vuelta de tuerca de Henry James, sino una apropiación de un género, ¿no? de la novela gótica, y cómo hice de alguna manera, o cómo intenté hacerlo para traerlo a la Argentina del siglo XXI. Las apropiaciones no necesariamente todas funcionan y se pueden hacer de una manera lineal, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones en que el personaje principal, que marca un tipo de género, como puede ser por ejemplo la novela de detectives, no se puede trasladar de una realidad a otra cuando, por ejemplo, el detective no existe. Acá en Argentina el detective, el investigador privado, no es el mismo y tiene las mismas funciones que tienen, por ejemplo, en los países anglosajones. Al intentar traer esa realidad a Argentina, es una realidad impostada y no funciona. Pero si uno deconstruye el concepto de la novela de detectives, te das cuenta que hay un misterio, un crimen que hay que resolver, y una persona que hace la investigación. Si la persona que hace investigación como figura de detective no existe en un lugar, bueno, básicamente lo que hay que hacer es buscar a alguien que busque que sea una alternativa viable y creíble, ¿no? Entonces, pues digo, en la profesión a veces hay problemas con digamos, los personajes principales de ese género, y también, y fuera de eso, lo que básicamente los cambios más importantes son en la recontextualización de los elementos que definen a ese género. Es un poco quizás el elemento más importante, el trabajo más importante que yo tuve que hacer con Bestias Afuera. En el caso de Bestias Afuera, es una historia, digamos, que se acerca a lo que sería una historia de fantasmas. El fantasma en sí, o la aparición en sí, era lo menos problemático, porque yo creo que justamente los fantasmas han sido una parte, o los espíritus, las apariciones, las almas en pena, como quieran llamarlos. Ahí está, el fantasma. De alguna manera han sido una parte importante de la vida de los seres humanos desde los tiempos de siempre, ¿no? Los fantasmas de alguna manera cumplen una función, que es tratar de explicar la muerte, qué sucede con las almas una vez que la gente se muere, ¿no? Se quedan alrededor de nosotros, se van al cielo, se van al infierno, desaparecen absolutamente, y también de alguna manera tuvieron un papel dentro de la teología. Las almas, sobre todo en la Edad Media, eran las almas en pena, los espíritus, las apariciones, eran almas que estaban en el purgatorio, estaban buscando la entrada al cielo, estaban buscando la entrada al infierno, estaban de alguna manera tratando de comunicarse con los vivos para que los ayuden en ese pasaje, y eso todo se vivía de una manera como muy natural, ¿no? Y hasta que se genera un punto que me parece que es interesante, que se genera una pequeña bifurcación en la historia de la concepción folclórica de los fantasmas, que es cuando durante la Reforma se elimina en los países protestantes la idea del purgatorio. Entonces, antes las almas podían ser almas buenas, de repente voy a ser tu mamá, tu papá, no sé, o un amigo, o una persona, un santo, ¿no? Los santos están muy asociados con las apariciones, o también podían ser personajes diabólicos que estaban tratando de hacerte alguna maldad. Cuando cae el concepto de purgatorio en los países protestantes, no quedan muchos espacios para las almas buenas, entonces esencialmente se genera una tradición mucho más potente, particularmente en este caso de Inglaterra, que es donde se genera después la novela gótica, de una tradición de fantasmas terribles, malvados, ¿no? Si ustedes ven en la literatura, incluso en los países católicos, en los países cristianos, digamos católicos, no reformistas, incluso en el realismo mágico y demás, hay fantasmas que son amigos, son ángeles y personas que se acercan y de alguna manera ayudan. Ese tipo de figura no existe en los países protestantes. Entonces, hay la tradición más importante es del fantasma que tiene un perfil malvado, ¿no? Eso es justamente en un país como Inglaterra, que tiene una influencia muy fuerte de sus tradiciones nórdicas, británicas y germánicas, justamente de seres fantásticos, de fantasmas, de duendes, de hadas, de todo tipo. Es un caldo de cultivo excelente para
que se genere, justamente es el sitio, es un sitio ideal para que se genere una gran cantidad importante en el folclore de ese país de historias de fantasmas que finalmente en el siglo, justamente lo mencionó Enzo, en el siglo XVIII, 1764, con la publicación del Castillo de Otranto de Horace Walpole, se define lo que sería la novela gótica. Era un momento de quiebre en la literatura en ese momento. Se estaba saliendo de una literatura como antigua, llena de magia y de elementos, digamos, sobrenaturales que eran difíciles, imposibles de creer, hacia una literatura más realista que después explota finalmente en el siglo XIX. Y lo que hace Horace Walpole es intenta, en el Castillo de Otranto, mezclar elementos de la nueva novela realista con algunos elementos y apariciones sobrenaturales inexplicables, pero que se meten, bueno, como que decía Enzo, lo que pasa, que se meten como naturalmente dentro de un contexto realista, ¿no? En ese sentido es como un precursor de esa incorporación de elementos sobrenaturales en un contexto, digamos, cotidiano y verosímil, ¿no? Como la caída de un casco que mata a una persona, un retrato que se mueve, que camina. Todos eran elementos que se suceden en esa novela dentro de un contexto realista. Y ahí, en esa novela en particular, que después influye a Bram Stoker, el autor de Drácula, también a Edgar Allan Poe y a varios otros más de ahí en adelante, se establecen los elementos que configuran el gótico, la novela gótica, ¿no? Déjenme acá que voy a hacer un poquito más machete para no olvidarme ninguna. En una novela gótica, normalmente en estas originales que se está hablando del siglo XVIII, sucede en un castillo que está semi-abandonado, o apenas está abandonado, semi-abandonado, con pasajes secretos. Suele haber cuevas alrededor donde puede haber figuras, criaturas y monstruos aterradores. Hay una atmósfera que es permanentemente incómoda, puede tener un cargo de presagios, misterios, suspensos. Hay una sensación como de amenaza indefinida. Puede haber una maldición, una profecía o una historia siniestra que se llama sobre el lugar. Normalmente en esas novelas había una mujer débil amenazada por un hombre fuerte y malvado, una alta tensión emocional en la narración, y en ese contexto aparecen los eventos sobrenaturales o inexplicables. Bueno, en ese contexto o en ese grupo de elementos yo trato de insertar Bestias afuera 200 años después. Entonces vamos a ver, acá les voy a leer, que son muy breves, la sinopsis de Bestias afuera para que los que no lo leyeron tengan una idea de qué va la novela, ¿no? Es un joven agrónomo que viaja a una estancia en la Patagonia para realizar un relevamiento de plagas. Lo acompaña su perro, Atila, con el que tiene un vínculo más estrecho que con cualquier humano, y en la soledad del valle lo espera el dueño de casa, que es un hombre mayor, que está afectado por una enfermedad degenerativa, tiene distrofia muscular, una mujer muy huraña y misteriosa que lo cuida a este hombre enfermo y que tiene un pequeño hijo. La quietud va creciendo al poco de llegar, el aislamiento es extremo, la naturaleza hostil, los animales que asolan la región han hecho desaparecer el ganado y una presencia oscura y siniestra hace sentir su influencia en el lugar. Eso es lo que está en la parte de atrás del libro, es la sinopsis de Bestias afuera, para que ustedes vean cómo, digamos, yo de alguna manera trato de mantener los elementos y transportarlos a un contexto rural argentino del siglo XXI, ¿no? El castillo se convierte en una estancia perdida en el medio de la Patagonia. Es una estancia a la que se llega después de estar 2 horas en caminos de tierra, con un auto que apenas se llega, y que lo que quedó atrás es un pueblo en que el personaje principal, Florian, después de 10 minutos de pasarlo ni siquiera se acuerda cómo es. Entonces, esa cuestión de aislamiento se busca en el campo, y el campo se convierte en un cuarto cerrado, donde básicamente todo lo que sucede va a estar dentro de ese estado de aislamiento, ¿no? de confinamiento. Las cuevas con criaturas y monstruos temibles en realidad se convierten en la novela en las cuevas reales donde viven los predadores del lugar, que son nada más y nada menos que los pumas y los zorros que han devastado el ganado, ¿no? Por eso, una de las señales de extrañamiento, como te comentaba, explicaba en Cortázar, que tiene Florian al llegar, es que en la estancia no hay perros. Él está esperando, tiene miedo de que los perros lo ataquen a su perro, que es un perro mansísimo, y se da cuenta que no hay perros. Y cuando pregunta, ¿cómo es que no hay perros? No hay perros. Dice, no es un buen lugar para los perros. Entonces, a eso ya le va generando una sensación como de extrañamiento, porque en cualquier estancia, sea en la Patagonia o en cualquier parte del país, justamente lo primero que uno sale, cuando sale del auto, lo que escucha es una jauría de perros que están ladrando, ¿no? Hay una historia siniestra, que es la historia, digamos,
que cierra un poco sobre el lugar, que es que un antiguo capataz que fue llamado para justamente tratar de controlar a estos predadores, utilizó métodos de mucha crueldad, que es esa presencia siniestra que aparece en el lugar, y que, según se concluye después de un tiempo, que después de esta persona desaparece, ha sido muerto, se ha sido matado por las mismas bestias o predadores que ha estado tratando de controlar, ¿no? La mujer amenazada por un hombre se reemplaza de alguna manera acá, y esta aparición está más relacionada con la crueldad hacia los animales. ¿Quién les parece que va a ser la víctima de nuestra historia aquí? El pobre perro que trae el ingeniero agrónomo. Entonces Atila se convierte en la damisela en peligro de esta novela, y bueno, sigue siendo, digamos, la atmósfera incómoda se mantiene, una amenaza indefinida, y ahí empiezan a suceder los elementos, digamos, lo que sería sobrenatural, que es la aparición de esta persona, de este hombre, que es inexplicable. Al principio Florian intenta pensar que el hombre está vivo, que trata de buscar todas las explicaciones posibles, y luego eso se va incrementando la complejidad y la ambigüedad a medida que va aumentando la novela. Ahora bien, estos, digamos, estamos hablando de los elementos que se mantienen, esos elementos tradicionales de la novela gótica. Pero ¿qué pasa? Después viene mi querido y incomparable Henry James, que básicamente le pega una vuelta, en realidad le pega dos vueltas de tuerca increíbles a la novela gótica, y llega a un punto en que casi, digamos, es casi imposible perfeccionar lo que logra con otra vuelta de tuerca. Dentro del género, digamos, es muy difícil ir un poquito más allá, ¿no? Y lo que hace la primera cosa que hace, que es genial, es narrarla en primera persona y tener un narrador que es parcialmente poco, digamos, hay un elemento que no es totalmente confiable. Entonces, ¿qué pasa? Con eso permite lograr un grado de ambigüedad que ayuda a vencer la incredulidad de un lector que ya en el siglo XIX ya era un tipo, si había bastante ateo, no era cuestión, no tenían la relación con lo sobrenatural que se tenía en la Edad Media, ni siquiera en el siglo XVIII, ¿no? Entonces él logra lo que Todorov define como el cuento fantástico, que es en los que siempre hay como dos opciones de interpretación. Entonces uno puede estar del lado del narrador que está diciendo que está viendo una aparición, o del lado de una persona más racional o más fría, que dice no, la persona se lo está imaginando. Y en esa sensación de incertidumbre es donde se logra el hecho literario, cuando el lector cae en ese momento de duda, ¿no? Que es cada vez más difícil, sobre todo creo que es mucho más difícil en el siglo XXI que en el siglo XIX. Y eso se hace de una manera muy, muy compleja, y es obviamente un intento, porque no hay ninguna garantía de que uno lo va a lograr, que es justamente introduciendo un poco lo que también comentaba eso que hacía Cortázar, elementos de una manera como muy sutil. Los elementos se van introduciendo dentro de un contexto absolutamente realista. Hay pequeñas cosas que van cambiando, que van produciendo una sensación de extrañamiento, como puede ser, por ejemplo, la ausencia de perros en un campo, que no es realmente un hecho, es un hecho creíble, puede suceder, puede ser que perros en un campo. Pero eso ya prepara el terreno para que después ya el hecho sobrenatural de alguna manera sea como, no sé si totalmente creíble, pero como que empieza a tener sentido dentro de ese contexto. En ese sentido, como te digo, James logra una cosa que para mí es realmente muy, muy potente, y por eso yo también decido, con Bestias afuera, hacer una narración en primera persona, ¿no? Florian cuenta la historia, es el narrador, y él también es un narrador que en muchos momentos de la novela uno lo puede seguir como diciendo sí, está viendo esto, o uno puede pensar, ¿lo está viendo? No, es como que no se sabe. Y otra cosa muy interesante que hace James, que a mí me gustó mucho, es que la definición de la maldad, él la logra con nada casi, ¿no? Yo creo que los peores monstruos están en la mente de las personas. Los más inconmensurables, los más enormes están en nuestras cabezas. En el momento que nosotros intentamos definirlos, los limitamos, los reducimos. Entonces lo que él logra esencialmente con una carta. No sé si ustedes conocen la historia de Vuelta de Tuerca, es una institutriz que va a un sitio, un castillo abandonado, y tiene que cuidar a dos hermanos, acá que están, donde hay una institutriz, y están esos cuatro, y bueno, sirvientes que básicamente de los cuales no se habla. Y se le aparece una persona, ¿no? Un hombre, después aparece una mujer y demás. Pero todo
toda la proyección que hace esta institutriz surge en realidad de una carta que a ella le llega por interposición de esta persona a través del tío de estos chicos, en donde explican de que al niño, a Miles, lo han expulsado del colegio porque es nocivo para sus compañeros. Es una carta que realmente no dice nada, es decir, no explica absolutamente nada. Y eso, con eso, es todo lo que necesita Henry James en la cabeza de esta mujer para llegar a la conclusión de que estas dos personas que están apareciendo son el antiguo mayordomo, la antigua institutriz que han muerto, que son corruptores de menores, que posiblemente hay una cuestión sexual, de iniciación sexual temprana, un elemento de homosexualidad. Es decir, hay un montón de cosas que él en ningún momento las desarrolla, pero que quedan implícitas y hacen que la concepción del mal sea enorme en otra vuelta de tuerca, sin que haya en ningún momento una descripción clara de lo que es el mal, ¿no? Un poco yo eso intenté hacerlo también en Bestias Afuera. El elemento más grande de maldad que hay en Bestias Afuera es una supuesta crueldad hacia los predadores, que en muchas instancias, yo me quedé mucho en el campo, no es muy distinta a lo que sucede en una estancia común y corriente. A los pumas hay que cazarlos porque se comen un montón de ovejas, por más que bueno, hay ahora iglesias que los protegen, no voy a meter en ese tema, pero evidentemente históricamente siempre se han cazado, los zorros quedan atrapados en trampas, después los matan. Mi abuela agarraba un palo, porque a un puma no se le animaba, pero cuando el zorro estaba en la trampa, ella iba con el palo y lo mataba al zorro con palos en la cabeza. Era un tema de confrontación normal en la casa, digamos. No era un elemento que espeluznaba a nadie. Entonces, ese es el elemento que se introduce en Bestias Afuera como el elemento de maldad, ¿no? Y está justamente en lo que va proyectando la mente del narrador y lo que se le permite desarrollar en la mente del lector, que alcance la magnitud de maldad suficiente para que la novela sea más o menos estremecedora. Y hay una cosa más, y ahí sí sería una pequeña vuelta de tuerca. Claro que yo creo que no hace falta, pero es decir, mi idea es, no estoy poniendo a Bestias Afuera al nivel de Otra Vuelta de Tuerca, que es un clásico, lo pongo al nivel de Bestias de Otra Vuelta de Tuerca porque fue la novela que utilicé principalmente para trabajar la mía, ¿no? Pero lo que me pareció necesario a mí hacer otra vez en Bestias Afuera, que en Otra Vuelta de Tuerca está nada más que sugerido, pero yo creo que 100 años después hacía falta, era desarrollar el perfil psicológico de la historia que traía, el bagaje, la mochila que traía el protagonista a ese entorno. Que yo creo que un lector del siglo XXI, que haya o no hecho terapia, tiene que de alguna manera hacer como una asociación, preguntarse ¿por qué este chico está en la situación en que está? ¿Por qué es tan imperceptible este tipo de cosas? ¿Por qué reacciona de esta manera? Entonces, si bien en Otra Vuelta de Tuerca se sugiere que la institutriz es una mujer con una represión sexual importante, que quizás tuvo malas experiencias con hombres, quizás su padre, un hermano mayor, no está claramente puesto en la novela, pero está sugerido. Cuando a Henry James le preguntan, porque en esa época ya, si bien es previo a Freud, ya se hablaba de salud mental, ya se estaban estudiando ese tipo de fenómenos, él lo niega. Él básicamente considera un insulto de que él es un artista y que no estaba tratando de hacer un informe médico. Yo creo que 100 años después perfectamente es válido que nos hagamos esa pregunta, ¿no? Que un protagonista que pasa por lo que pasa Florian en Bestias Afuera durante esos 2 o 3 días en la Guillermina, evidentemente muchas de las reacciones que va a tener y de la manera en que va a interpretar ese fenómeno fantástico es debido a la historia que trae, la historia personal, ¿no? Y en eso digamos, es quizás la diferencia más importante en abordaje que yo hice con Bestias Afuera, que es trabajar el flashback. Además, pensemos que también hay una cuestión de la cronología narrativa que afortunadamente se ha liberado muchísimo en los últimos años y que nos permite a los escritores básicamente hacer lo que se quiera, siempre y cuando que funcione con la cronología de una narración, ir adelante, ir para atrás, ir para el costado. Esas eran cosas que en el siglo XIX no eran tan comunes, no eran tan aceptables y eran narrativas mucho más lineales, ¿no? Lo bueno que tenemos ahora es una gran libertad de movimiento en ese sentido, que nos permite ir marcando el tiempo de la narración en función de lo que nos vaya haciendo falta. Bueno, y para cerrar, la verdad es que me quedé pensando en lo que decía Enzo con respecto a por qué Cortázar escribía, que para él, es cierto, yo lo he leído también, que él no consideraba que era fantástico, que era una cosa normal, ¿no? Y yo me puse a pensar, ¿por qué a mí se me ocurrió hacer una novela de fantasmas?
Bueno, yo creo que todos tenemos nuestros motivos. Yo personalmente perdí a mi hermano, a mi padre, a mi abuelo en un periodo como de 6 años. Además, ese sentido inverso, o sea, fue terrible. Yo mi hermano, después mi padre, después mi abuelo, cuando yo era muy chico. Y en mi familia, evidentemente, vivimos rodeados de fantasmas. Es decir, uno no puede, sobre todo cuando muere gente tan joven, en situaciones tan trágicas y tan de golpes, uno no puede defenderse del fantasma. Yo creo que de alguna manera el fantástico surge, como en el caso de Cortázar, de incorporar elementos que a él le parecían absolutamente normales en su literatura. En el caso mío, en el caso posiblemente de Henry James y de muchos otros escritores, lo que tratamos de hacer es darle sentido a través de la literatura a cosas que nos suceden, a cosas con las que convivimos todos los días, ¿no? Después buscamos la forma, somos un poco más fríos y analíticos y tratamos de ver cómo podemos armar la estructura, pero en el fondo, la parte más tierna, ¿no? La parte más cruda de todo esto es básicamente tratar de entender dónde están nuestros muertos, ¿no? ¿Dónde están? Están cerca, nos están mirando, los voy a volver a ver, ¿no? Y yo creo que eso es justamente el pulso que permite que una novela como Otra Vuelta de Tuerca tenga la intensidad que tenga, porque evidentemente hay detrás una necesidad de explicar lo inexplicable. Creo que lo fantástico justamente es eso, es una necesidad literaria de los escritores de explicar lo que no podemos explicar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir, vámonos todos, porque después de estas 2 charlas, ¿qué me queda por decir a mí? Encima, Julito Florencio y Henry James, que te lo cité sin saber antes, es una de mis novelas favoritas, Los 2 Necesitos. De hecho, el último cuento que escribí trata sobre ellos, ¿sabes? Sí, claro. Bueno, muchas gracias por venir, saquen una hoja, vamos a empezar el examen. Vamos a tratar de hacer una brevísima síntesis de lo que venimos escuchando y vamos a hablar de este señor. ¿Qué podemos decir? Si vos no podés decir nada nuevo de Cortázar, ¿qué puedo decir yo de Borges? Borges le hemos hecho decir desde la filosofía, desde la física cuántica, desde la cábala, desde la ciencia ficción, Borges es un receptáculo polimodal que admite un montón de lecturas y seguramente admitirá muchas más porque tiene particularidades que uno por ahí que hace, qué sé yo, 30 años que lee Borges y ahora por ejemplo estoy pasando por un periodo de rehabilitación, no estoy leyendo. Otras épocas no puedo dejar de leer a Borges, aunque mis libros de Borges los tengo subrayados, tachados, comentados, etc. Pero antes de pasar a hablar de el fantástico Borges, como ampulosamente le puso Damián a la charla, resumamos un cachito lo que vienen diciendo mis colegas de mesa para poder reforzar hacia dónde quiero ir, tratando de encontrar una aproximación, no sé si novedosa, pero por lo menos diferente de el Borges fantástico o el fantástico de Borges. Eso nos recordaba esta cosa de qué es lo fantástico, porque recordemos estamos en un encuentro nacional de literatura fantástica y estamos dentro del panel que es el fantástico rioplatense, el fantástico nacional. Entonces, por un lado, habría que revisar ya lo que se dijo aquí, esto de qué es el fantástico. El fantástico seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, porque mentes mucho más esclarecidas que nosotros todavía no logran ponerse de acuerdo respecto de qué es el fantástico. Entonces, algunos, como el amigo Todorov, escribe un librito muy interesante, una introducción a la literatura fantástica, donde a partir de ahí, los que vienen antes y los que vienen después, mojamos todos en el pancito en esas teorías para tratar de justificar, y la mayoría llegamos a una definición diciendo primero lo que no es y en segundo lugar poniendo ejemplos de lo que creemos que es. En este sentido, como bien se ha dicho ya aquí, esto de qué es lo fantástico, y lo fantástico es cuando se produce un extrañamiento de lo cotidiano. La mayoría seguramente recordará una canción, es un poema muy lindo que hizo canción o que cantaba Mercedes Sosa, que hablaba de las manos de mi madre, decía: lo cotidiano se vuelve mágico. ¿Sí? Bueno,
¿Qué es lo fantástico? Es cuando lo cotidiano se vuelve extraño. Esa extrañeidad, esa alteridad que viene de alter, de otro, cuando lo diario, lo cotidiano, lo íntimo se vuelve extraño, estamos en presencia de lo que los autores tratan como fantástico. ¿Qué es esto? Es la irrupción de lo inexplicable. Yo no sé por qué estoy sin lentes, ¿no? Es la irrupción de lo inexplicable en el mundo cotidiano. Y es una irrupción cuya elucidación resulta ajena a las leyes de ese mismo universo familiar. En esta primera aproximación que estamos enunciando aquí, no hay ninguna originalidad. Ya Freud trata precisamente, en un texto que se llama Lo siniestro o lo ominoso, según las traducciones, esto que está en la tradición de todos los pueblos, que al referirse a lo fantástico es, volvemos otra vez a la canción, cuando lo cotidiano se vuelve extraño. Es cuando se da la aparición en lo real de algo que recuerda lo más íntimo, pero resignificado por algún elemento que lo torna novedoso, amenazador o extraño. Como decía Enzo, refiriéndose a Bioy en el prólogo de la antología de la literatura fantástica, que seguramente la mayoría la leyó, y si no la leyó, salgan corriendo a comprarla, porque allí tenemos un catálogo admirablemente resumido de lo que podemos, y además hay una teoría de lo fantástico en el prólogo. Dice Bioy: algunos autores descubrieron la conveniencia de hacer que en un mundo plenamente creíble sucediera un solo hecho increíble, que en las vidas consuetudinarias y domésticas como la del lector sucediera, por ejemplo, un fantasma. Todos estos aportes programáticos coinciden en lo que decíamos, el extrañamiento de lo cotidiano. Y frente a este extrañamiento de lo cotidiano nos quedan dos posibles caminos. Alguno dirá, hay muchos más. Pero uno dirá, bueno, esto extraño que sucede, ¿qué es? Un engaño temporal de los sentidos, o es una realidad que está regida por sus propias leyes. Unas leyes que desconocemos. Y aquí déjenme citar a Voltaire cuando decía que lo que hoy llamamos azar son los efectos conocidos de causas todavía desconocidas. Creían en el progreso indefinido, y entonces esto que hoy llamamos azar simplemente son efectos que conocemos, que estamos viendo, pero de una causa que todavía no conocemos. En este prólogo que hace Bioy, donde se nota la mano de Borges, por ejemplo, esto de llamar a las vidas consuetudinarias y domésticas, dice, enumeran algunos argumentos fantásticos en orden a propiciar una mejor identificación del género. Y ahí tenemos la aparición de los fantasmas, los viajes en el tiempo, el personaje soñado, la inmortalidad. Ahora bien, para no abundar más en detalle, más o menos tratamos de refrescar los conceptos que ya se dijeron aquí sobre lo que significa el fantástico. Ahora vamos a preguntarnos si existe un fantástico rioplatense, un fantástico nacional. Y en todo caso, si existe, ¿qué atributos? Si a lo mejor no lo podemos definir, ¿qué atributos le podemos otorgar? Justamente Cortázar decía que esto de un fantástico con características propias a partir de 1920 se da en el Río de la Plata, y cuando trata de definirlo en realidad dice, y esto es un azar porque tenemos un gusto por lo gótico. No sabemos qué es, pero sí sabemos que está. Y que sabemos que nos gusta porque justamente está. Este fantástico nacional tiene, según quien lo aborde, va a decir, bueno, el canon,
o la génesis, son dos momentos donde los autores no se ponen de acuerdo y alguno dirá, bueno, no, Eduardo Holber o Juana Manuela Gorriti son los precursores, otro dirá, no, mire, recién a partir de Lugones con las fuerzas extrañas podemos definir claramente la presencia de estos visteos anteriores, de estas formulaciones más o menos embrionarias, recién se plasman, se catalizan con Lugones. Dejemos para la academia la definición de cuándo sucede esta catalización y de quiénes integran el canon, pero digamos que la característica fundamental del fantástico rioplatense es que están narrados siempre desde un yo, siempre están narrados, o en general están narrados en una primera persona del singular, y la técnica es la del narrador testigo. El narrador está inmerso en lo que va contando. El narrador no es simplemente un narrador omnisciente, sino que es un narrador testigo, donde no pocas veces termina implicado directamente en lo que va sucediendo. Y déjenme que ya adelante algo respecto de Borges. En el caso de Borges esto se da claramente, pero casi les diría que, por supuesto, es de una forma barroca, exuberante, churriguesca. ¿Por qué? Porque Borges escribe la mayoría de sus textos desde el yo, desde la primera persona del singular, y ese narrador testigo, en el caso de Borges, se transforma en un testigo personaje, y todavía una vuelta, si me permiten, de rosca, de tuerca más, ese personaje testigo además se llama Borges. Y no solo se llama Borges, sino que tiene notorias semejanzas con el Borges que nosotros sospechamos que era Borges, o quizás el Borges que a Borges le hubiera gustado ser. Ahora pasemos a, dejando un poco la teoría, pasemos a hablar de nuestro amigo Borges. Borges, ustedes recuerden brevemente, vamos a hacer una síntesis, apretada síntesis dirían los locutores de televisión. Borges nace en una familia típicamente empobrecida argentina, hacia finales del siglo XIX, se sentía muy feliz, muy dichoso de haber nacido en el siglo XIX, con sus pasados patricios y sus pasados anglosajones, que antes de que estalle la guerra se va la familia a Europa para hacerse atender su padre de la ceguera, tradición familiar, que los agarra la guerra, entonces estudia en Ginebra, que después vuelve. Piensen ustedes en la Argentina que se encuentra cualquiera que haya vuelto, si pudiéramos viajar en la máquina del tiempo de Wells, con qué Argentina nos hubiéramos encontrado hacia 1920, total y absolutamente distinta de la que era a principios de 1910, porque se produce la eclosión de la inmigración, y esa eclosión de la inmigración empieza a notarse en los que son criollos viejos en algo tan elemental y tan cotidiano como el habla de los argentinos. Norman Borges escribe uno de sus libros, después Anatema, el idioma de los argentinos. Nosotros hoy, ustedes saben, ha habido estudios de prestigiosas universidades que dicen que los argentinos hablamos con la entonación de los italianos. A pesar de que hace 100 años, o un poco menos, que ya no recibimos inmigración italiana, nuestra forma de hablar, quizás alguno que haya tenido oportunidad de viajar, cuando vamos a algún país de Centroamérica y nos escuchan hablar de lejos, se nos dirigen en italiano o en otro idioma porque no conciben que eso que estamos hablando sea castellano. Esa Argentina turbulenta que está cambiando vertiginosamente, que está entrando en una nueva etapa histórica, Borges viene con el bagaje del ultraísmo, de lo que conoció en Europa, va probando, va por el ensayo, trata de escribir diciendo ciudad, verdad, literalmente, ¿verdad? Omite las D finales, o habla como hablamos los santafesinos sin las S finales, y un montón de cosas que él va tratando de encontrar su voz, su entonación, como él le gustaba decir, hasta que en su vida se produce un hecho capital, que es la muerte del padre. Ya se hablaba aquí de la cuestión psicológica, aunque nadie haya hecho análisis o tenga rudimentos de leer La Para Ti o alguna otra revista emblemática de la cultura argentina,
sabe la honda significación que tiene para el psicoanálisis la idea de matar al padre. Y en una familia como la de Borges, la figura del padre y esto de la muerte del padre, le provoca a Borges una conmoción, este destino literario que él sentía que tenía que cumplir, además lo obliga a trabajar. A la edad de 39 años tiene que trabajar por primera vez, y sabemos todos que se conchaba en una biblioteca de la calle Carlos Calvo, donde tomaba el tranvía y leía la Divina Comedia, y bueno, todas estas cosas que ya saben. Pero además, para la misma época, Borges ya cegatón, torpe, regordete, que sigue siendo el mismo Giorgi que vemos en las fotos de niño, que iba a un colegio, una escuela pública en esa época, donde los compañeros lo fajaban, porque claro, lo mandaban con uniforme de Eton como el de Miles. Lo mandaban 100 años después con la ropa como fue el protagonista o el niño, uno de los protagonistas de Henry James. Lo fajaban los compañeros, imagínense los reos de Palermo, que en ese momento era la orilla, estaba al lado del Maldonado, que por supuesto no era la calle Juan B. Justo, lo fajaban, porque eran los reos, los hijos de los taitas, de los inmigrantes, y iba todo almidonado y torpe cegatón lo fajaban. Bueno, este niño que nunca creció, más allá que creció su corpachón, un día, como tantas otras veces, andaba enamoradizo de una chica que por supuesto no le daba ni 5 de bolilla. ¿Y con qué trataba de enamorarla? Todo lo que escribimos tratamos de enamorarla con lo mismo. O le escribimos algo o le regalamos un libro. Borges había encontrado un libro, todo contento, sube a buscar a la chica y se pega con una banderola en la cabeza. Eso le provoca una septicemia que casi lo pone al borde de la muerte. Esto está todo contado en El Sur, el cuento del Sur, formidable cuento especular. Y mucha gente cree que lo primero que escribió después de ese accidente fue El Sur. No, lo primero que escribió después del accidente fue Pierre Menard. Ensayo, cuento-ensayo, tertium genus de la literatura que ha dado tanta tinta a correr, es lo que escribe Borges después de su septicemia. ¿Y por qué dice que escribe esto? Y porque quería probar algo nuevo. Porque si no le iba bien, le podía echar la culpa a lo nuevo. Lo que Borges venía escribiendo hasta ese momento era otra cosa. Y en ese momento escribe Pierre Menard, autor del Quijote. Y a partir de allí vienen todos los cuentos de ficciones, vienen todos los cuentos de Lalère, viene toda la merecida fama de Borges, el Borges que la mayoría de nosotros conocemos, aunque sea por alguna imitación de la tele cuando éramos chicos. ¿A dónde quiero ir con esto? Este Borges escribe como escribimos todos. No porque sea Borges deja de ser humano, tan humano como el título de la novela. Y él también escribe para preguntarse un montón de cosas y sobre todo para conjurar otras cosas. Y este Borges empieza a escribir literatura fantástica. No sabemos por qué empieza a escribir literatura fantástica. Sabemos cuál es la explicación posterior, la cosmética ex post, que cuando ya ha llegado a la fama quiere hacer de su vida literaria. Pero no sabemos, en definitiva, cuál puede haber sido el gatillo, el driver que lo llevara a escribir este tipo de literatura fantástica. Ahora, cuando llegamos a este punto, nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos decir de Borges y la literatura fantástica que no se haya dicho? Bueno, empecemos por decir lo que ya se ha dicho, o recordarlo en todo caso. Borges pronuncia hacia 1949 una conferencia en Montevideo que se llama efectivamente la literatura fantástica, donde de alguna manera a la Borges sistematiza su entendimiento de la materia que hoy aquí nos convoca. Unos meses después, Emil Rodríguez Monegal toma esos lineamientos para aplicarlos a los cuentos de Borges, que ya en ese momento lo habían catapultado como un referente de la literatura fantástica. Y dice
Al examinar, dice Emil Rodríguez Monegal, al examinar la literatura fantástica encuentra Borges 4 grandes procedimientos que se presentan desde los primeros tiempos y que permiten al creador destruir no solo el realismo de la ficción, sino la misma realidad. Ellos son la obra de arte dentro de la misma obra, la contaminación de la realidad por el sueño, el viaje en el tiempo y el doble. Vamos a tratar de tamizar brevemente la obra de Borges, los cuentos más emblemáticos, a partir de estos paradigmas que el propio Borges enuncia como representativos de lo que debe ser lo que hace que un relato o una novela sea considerado como literatura fantástica. Repasemos. La obra de arte dentro de la misma obra, la contaminación de la realidad por el sueño, el viaje en el tiempo y el doble. Vamos a dejar la obra de arte dentro de la obra de arte porque es justamente el punto donde yo pretendo traer a la consideración de ustedes o compartir algunas perplejidades que a mí me ha generado cierta simetría, cierta, hasta diría, versión cortasariana de las similitudes que he encontrado en esto de la obra dentro de la obra y como se dijo aquí ya la influencia macedonia en Borges es mucho más profunda y de dónde sale esa influencia trazando para atrás y eso es lo que les quiero proponer. Pero vamos entonces a los otros, que es la contaminación de la realidad por el sueño, el viaje en el tiempo y el doble. Esta interacción de lo onírico en lo que llamamos realidad es un recurso habitual en todas las literaturas, por supuesto aún las más ancestrales. Recordemos quizás uno de los libros más antiguos que tenemos disponibles, que es la Biblia, donde ustedes recordarán el faraón tenía un sueño que no sabía interpretar y llama a uno de los esclavos judíos, que era José, hijo de Jacob, para que le interprete esto que él continuamente soñaba, y entonces fue la famosa cuestión de las vacas flacas y las vacas gordas, y entonces permitió a los egipcios guardar como las hormigas para cuando llegara la época de las cigarras. Este recurso, por supuesto, Borges lo aprecia y lo usa y lo vive citando en sus numerosos trabajos de ensayo, desde la famosa Flor de Coleridge, donde hasta escribe un cuento y lo vuelca todo esto de la irrupción de lo onírico en aquello que llamamos realidad, en para mí uno de los textos más exquisitos que tiene Borges, que es el de las ruinas circulares. Recordarán ustedes el argumento donde hay una suerte de taumaturgo hindú o del Extremo Oriente que decide soñar un hombre. Recuerden que para ciertas creencias orientales no somos sino el sueño de una divinidad dormida, somos el sueño de Vishnu, que con cada exhalación, con cada inspiración, es el pulso de todo lo creado. Borges toma esto seguramente y compone taumaturgo hindú donde decide soñar un hombre e interpolarlo, volvemos a la definición original, interpolarlo en la realidad. Y esto lo va logrando a través de arduas vigilias y algunas horas medradas al sueño, y logra crear este hombre, pero que tiene una característica particular. Su condición de irrealidad es delatada por la presencia del fuego. El fuego lo consume. Es lo único que hace que esta criatura onírica tenga noción o conciencia de irrealidad producto del fuego. Más tarde, un incendio amenaza la vida de este asceta y él quiere huir, quiere atravesar ese círculo de fuego, y entonces dice Borges, con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro lo estaba soñando. Cuando yo leí la primera vez esto, debo haber tenido 18, 19 años, yo les puedo asegurar que fue para mí una verdadera revelación. Esto de la idea de que somos el sueño de otro,
esto que hace que la realidad que creemos que es realidad es una interpósita realidad de otra, y así llevado al extremo, que por supuesto termina siempre en el solipsismo, una de las cosas que se le achacaba a Borges. Pero esto de saber, a través de un hecho baladí, como cruzar un anillo de fuego, que somos un sueño de otro que nos está soñando, me parece algo fantástico. En cuanto al viaje en el tiempo, bueno, ya sabemos los jueguitos de Borges con el tiempo, ese mero accidente de la eternidad, como le gustaba llamarlo, parafraseando a Aristóteles. El tema del tiempo es una de las obsesiones de Borges, y por supuesto, como era de esperar, le suscita numerosas reflexiones y hasta un libro sobre el tema. Y como no podía ser menos, le va a dedicar profusa intelección a La máquina del tiempo de Wells, donde el protagonista, sabemos, viaja hasta el porvenir y se trae una flor marchita. Y dice sobre este portento: más increíble que una flor celestial o que la flor de un sueño es la flor futura, la contradictoria flor cuyos átomos ahora ocupan otros lugares que no se combinaron aún. También comparte las perplejidades de la novela inconclusa de Henry James, The Sense of the Past, donde se crea un incomparable, dice Borges, regresus in infinitum, ya que el héroe, Ralph Prender, se traslada al siglo XVIII porque lo fascina un viejo retrato, pero ese retrato requiere, para existir, que Pender se haya trasladado al siglo XVIII. La causa es posterior al efecto, el motivo del viaje es una de las consecuencias del viaje. Y aquí déjenme que sintetice un pedacito de lo que venimos escuchando. En Cortázar, este extrañamiento de lo cotidiano es cotidiano. Él cuenta historias que se parecen a las de su familia, de su madre, la de su hermana, la de su tía, la de su pasado o presente como traductor, como maestro rural. Allí hay gente de todos los días, podríamos decir de carne y hueso si no fueran personajes. En cambio, en Borges, este extrañamiento de lo cotidiano, los personajes son mitológicos. Es un sacerdote encerrado en una pirámide por Pedro de Alvarado, es un rabino al que los nazis prenden, es un héroe, antihéroe, traidor, que sitúa en Irlanda, que es Kilpatrick, es un guerrero que a la hora de ir al combate flaquea y entonces quiere reescribir el pasado, y se produce ahí unas asincronías en los relatos de los que cuentan esa historia, y finalmente Pedro Damián consigue su otra muerte. Pero en todos los casos de Borges está la presencia mitológica, pero no la mitología de los dioses, sino la del mito griego, del héroe griego. En cuanto a otros juegos del tiempo, bueno, ya cité el de Jaromir Ladik, en Funes y el Memorioso. El tiempo ocupa todo el tiempo, porque Funes, para recordar un día, necesita todo un día. Esta condición de la memoria de Ireneo Funes, que si por minuciosa no es menos inhumana, altera los límites de la vigilia. La vigilia se torna elusiva, se empieza a borronear, ya no distinguimos qué es recuerdo, qué es realidad, y del recuerdo ya no sabemos si es recuerdo o es recuerdo del recuerdo. Y en cuanto al tema del doble, el famoso doppelganger de los alemanes, es sin duda uno de los procedimientos favoritos de Borges, y en este artículo de Emil Rodríguez Monegal que venimos citando, refiere varios ejemplos. Por ejemplo,
las tres versiones de Judas, donde se sustituyen la versión, podríamos decir, oficial del rol que le compete a Judas, el discípulo de Jesucristo, hasta concluir en una más fascinante: Dios nos encarnó en el Cristo, en el perfecto, sino en Judas el traidor. Y acá déjeme que meta una baza en las diversas perspectivas que siempre se le confirieron a Borges. Borges, yo le decía, lo han tomado desde la ciencia ficción, desde la filosofía, y siempre se le da un criterio de anticipación. En un momento de la Aleph, Carlos Argentino Daneri dice cómo imagina el hombre del futuro, y lo ve en su torre albarrana y empiezan a nombrar un montón de cosas propias de la época, fonógrafos, telégrafos y no sé qué. Hoy vivimos todos en un chiquitolín así, tenemos nuestra torre de Carlos Argentino Daneri. Algunos dicen que vislumbró Internet. En el Jardín de los Senderos que se bifurcan, postula una teoría de la física cuántica que hasta unos años después sería formalizada por los científicos que se dedicaban al tema. En cuanto a las tres versiones de Judas, hacia finales de los años, ya no recuerdo ahora, 80 o 90, se descubre un evangelio atribuido a Judas, a un tal Judas, que sería el discípulo traidor, que está vertido al copto de una versión que se habría extraviado, que era originariamente en griego. Escuchen esto que estoy contando, parece que fuera Borges. Sin embargo, van a encontrar en el YouTube el programa del Discovery Channel, donde cuenta sobre este evangelio de Judas, que, oh casualidad, pone el énfasis en que Judas fue en realidad la herramienta de la salvación. Sin Judas no hubiera habido traición, sin traición no hubiera habido prendimiento, sin prendimiento no hubiera habido flagelación y muerte, sin muerte no hubiera habido resurrección. El héroe de la pasión y resurrección ya no es más Cristo, sino que es Judas. ¿Quién escribió eso? Borges. ¿Cuándo? Mucho tiempo antes de que el mundo científico se allegara al conocimiento sobre este evangelio perdido de Judas. El tema del doble, bueno, en la forma de la espada, el inglés de la colorada, la maravillosa obra de los teólogos, donde Aureliano batalla en la Edad Media contra Juan de Panoy, y resulta que en el día postrero, para la divinidad, son las mismas cosas. Este doble, una vez más, el corrimiento. Y acá otra cosa que resulta interesante, así como decíamos que a diferencia de Cortázar, donde el extrañamiento de lo cotidiano, en Cortázar es cotidiano, en Borges lo cotidiano es sustituido por el mito. En el caso concreto de... Ay, me olvidé lo que iba a decir. Qué lindo cuando hablaba de corrido, ¿verdad? A ver si me estaban prestando atención. ¿Qué venía diciendo? De los mitos. Que lo cotidiano es sustituido por el... Era de los mitos, no me acuerdo lo que iba a decir. Bueno, es la hora, un lomito, ¿no? Es el hambre, ¿no? El hambre. Era un lomito, sí. Bueno, les pido disculpas, me entusiasmé tanto en lo que estaba diciendo que me olvidé de lo que quería decirle. Borges, para terminar con el tema del otro, de la irrupción del otro, cuenta ya en esto que decíamos al principio, donde Borges no solo cuenta en primera persona como testigo, sino que además él es el protagonista. Hay un cuento que se llama El otro. Y donde el Borges del presente, del momento narrativo en que cuenta el relato, se encuentra con el Borges del pasado, y empiezan a titubear y a intercambiar expresiones, y empiezan a generar un tipo de ida y vuelta muy interesante, por supuesto contado desde la edad adulta, pero Borges hace una especie de autobiografía revisada de sí mismo. Y dice algo allí que a mí me parece interesante al final de este cuento, para tomar una perspectiva desde donde
la pregunta que me hacía al principio, ¿desde dónde Borges se allega, se acerca a lo fantástico? Dice, he cavilado mucho sobre este encuentro, el del Borges presente con el Borges del pasado, que no he contado a nadie. Creo haber descubierto la clave. El encuentro fue real, pero el otro conversó conmigo en un sueño y fue así que pudo olvidarme. Agrego yo, como olvidamos generalmente los sueños. Yo conversé con él en la vigilia y todavía me atormenta el encuentro. Repasamos el tema del doble, el tema del viaje en el tiempo, el tema de la irrupción de lo onírico en la realidad, y decíamos la obra dentro de la obra, que algo se mencionó aquí, y yo le iba a dejar para el final para tratar de aportar algo, un indiciario, una conjetura, una perplejidad que a mí me genera cierta simetría, por lo menos simpática, entre Borges y Cervantes. Y ahora vamos a ver por qué. Borges, cuando en su autobiografía quiere situar, realmente todos los que escribimos, más o menos alguna vez nos preguntan, ¿y usted cómo empezó a escribir? O que él siempre supo que no, bueno. Borges se cuenta que su primera experiencia literaria se llamó La visera fatal, que era un cuentito a la manera de Cervantes, de las novelas ejemplares. Uno podría haber pensado que Borges iba a decir, no, bueno, yo escribí como Stevenson, escribí como Kipling, como cualquiera de los que vivía nombrando de los escritores anglosajones. Sin embargo, Borges desea, no sabemos si es verdad o es mentira, porque la visera fatal nunca pudo ser hallada, desea situar su génesis como escritor, a los 8 o 10 años, en un remedio de Cervantes. Y esto de que la obra dentro de la obra, si bien ha habido otros exponentes, en donde queda con mayor evidencia y donde produce lo que decía Macedonio, un mareo de los personajes, es en el Quijote. En el Quijote pasa algo muy singular. Recordemos, el Quijote fue escrito en 1605. Los personajes, sobre todo Sancho y Don Quijote, en la segunda parte saben que hubo una primera. No solo eso, saben que hubo una versión apócrifa. Un personaje del Quijote apócrifo aparece en el Quijote verdadero diciendo que estos son los verdaderos Don Quijote y Sancho Panza. Imagínense, ya estamos en el extrañamiento de lo cotidiano llevado al extremo. En la primera parte, cuando el cura y el barbero van a la casa de Alonso Quijano tratando de calmarlo, de sosegarlo después de su primera salida, y le empiezan a quemar los libros. Imagínense lo que era quemar libros en una época donde no había libros. Alonso Quijano tuvo que vender unas hanegas de tierra para comprar libros, y estos se los queman, estos bárbaros, que encuentran dentro de la biblioteca de Alonso Quijano La Galatea, que era una novela escrita por el propio Cervantes. Este permanente rulo del rulo, donde la realidad de la ficción se convierte en realidad, ficción de la próxima realidad y viceversa, lo encontramos en numerosos momentos de Quijote. En este sentido, Cervantes se divierte con un continuo entrelazamiento de la realidad con la ficción de una forma, como decía recién, que se podría prolongar abismadamente. Nosotros leemos al Quijote, en el que los personajes leen el Quijote, libro que a su vez los personajes leen el Quijote, y así la cuestión es abordada en detalle por Borges en el celebérrimo Magias Parciales del Quijote, el ensayo donde se analiza la capacidad de Cervantes para desarrollar una estrategia narrativa que figurara lo maravilloso, lo sobrenatural, volvemos a nuestra definición, sin provocar una fisura en el marco realista de Don Quijote. Esta confusión entre el mundo lector y el mundo del libro, puntuada por magias que se tejen y se destejen en las relaciones de la realidad-ficción, transformarán, y esto es lo que yo quiero aportar aquí y traer para la discusión, transformarán definitivamente a Borges y su estética de lectura-escritura. Fíjense ustedes, por ejemplo,
esto de que los personajes, ahora me acordé lo que quería decir, lo cotidiano se vuelve extraño. El extrañamiento de lo cotidiano, decíamos en Cortázar, el extrañamiento de lo cotidiano. En Borges es mitológico. Pero además, normalmente, el que escribe literatura fantástica toma, es como un botánico, como un ingeniero agrónomo, como un maestro herborista medieval, toma un pie y hace un injerto. En el pie, la plataforma es la realidad. En el injerto, la arboladura, el follaje es lo fantástico. Borges hace exactamente al revés. La arboladura, el follaje de su historia, es lo real, el pie es lo fantástico. ¿Y cómo vemos esto que estamos proponiendo? Y por ejemplo, en el famoso Long Ucbar Orbis Tertius, si queremos ser puristas del latín, allí se cuenta la historia de un mundo fantástico, etcétera, etcétera, pero los personajes que irrumpen en esa extrañedad de relato son nada menos que Bioy Casares, allí arranca el cuento con la famosa sentencia de que la paternidad y los espejos son abominables porque ambos tienen por fin engendrar al género humano, y esa frase del heresiarca la pone en boca de Bioy. La plataforma fáctica que normalmente los que escribimos fantástico usamos de realidad y el follaje es lo fantástico, Borges lo invierte. Vuelvo a insistir, el follaje es lo real, la base, el pie del injerto es lo fantástico. Y para darle realidad a esto fantástico concurren amigos escritores de la época donde van interviniendo y van aportando ideas sobre qué se trataría de este mundo, primero país y luego mundo del plomo. Entonces aparece Carlos Mastronardi, Ezequiel Martínez Estrada, Pierre de la Rochelle, Alfonso Reyes, Sul Solar, Enrique Amorín, Néstor Ibarra. Aparecen los amigos escritores de Borges ayudándole a desentrañar ese galimatía de este mundo que no iba a pactar con el farsante Jesucristo, como dice que hizo Prometer el que financió la enciclopedia del planeta Plon. En Funes el memorioso también aparecen otros amigos, hasta el propio Rodríguez Monegal, que es el que está haciendo esta historia que yo les voy relatando a ustedes, aparece en Funes el memorioso. Ahora bien, para ir cerrando, ¿de dónde sale todo esto? Era la pregunta. ¿Tenemos algún elemento? No, tenemos alguna sospecha. Borges nos deja ver un poquito de esto, así como yo les contaba cuando leí por primera vez Las ruinas circulares, me cambió la forma de leer la literatura, me generó una piedad, me generó un sentimiento de casi de éxtasis al darme cuenta de un montón de cosas. Dice Borges que este niñito regordete que hablábamos al principio, Segatón, que se pasó la mayor parte de su vida dentro de su casa, sin salir, entregado, como él decía, a la dicha de los libros, en la biblioteca de su padre, dice, el hecho capital de su vida y de la que nunca salió a la biblioteca de su padre, como nunca salió de la suya Alonso Quijano. Nos da un indicio. Pensemos a este niño que se pensaba que se esperaba que fuera escritor para poder cumplir el destino literario que la ceguera le había quitado a su padre. Pensemos con su exuberante imaginación cómo debe haber recibido las sucesivas magias del Quijote. Y no tenemos que pensar mucho porque afortunadamente Borges nos cuenta cómo recibió esas magias del Quijote, de la obra dentro de la obra y del falseamiento de la realidad y de borronear los límites de lo real y de lo ilusorio. Dice en el Poemas Lectores, dice Borges, de aquel hidalgo de cetrina y seca tez y de heroico afán se conjetura que en víspera perpetua de aventura no salió nunca de su biblioteca.
La crónica puntual que sus empeños narra y sus tragicómicos desplantes fue soñada por él, no por Cervantes, y no es más que una crónica de sueños. Tal es también mi suerte. Sé que hay algo inmortal y esencial que he sepultado en esa biblioteca del pasado en la que leí la historia del hidalgo. Lentas hojas vuelve un niño y grave, sueña con vagas cosas que no sabe. Este pequeño, gordito, cegatón, que estaba todo el día metido entre libros, nos deja entrever que esa manera de percibir la realidad, lo que lo vuelve entre otras cosas novedoso a la novela de Cervantes, le genera una modificación en su propia percepción de la realidad, a partir de la cual toda su obra creadora, una gran parte de su obra creadora, es reescribiendo esto que él aprendió nada menos que Cervantes. Y para terminar, vamos a decir que Borges, estas lecturas y relecturas que hacía del Quijote le permiten valerse la literatura fantástica para abismarse en temas como el tiempo, el yo, la identidad personal, la inconsistencia del mundo, la intangibilidad del universo, la naturaleza, la divinidad, el infinito, la relación del lenguaje con la realidad y otros tantos temas tratados abundantemente por la academia. Y dice Borges, para finalizar, lo fantástico es una palabra demasiado vaga. Como todas las abstractas, el realismo, a fin de todo, es un episodio de la literatura. La literatura, por lo general, ha sido fantástica, cosmogonías, mitologías, cuentos de hadas. Y el realismo, bueno, es un episodio que posiblemente pasará o que yo espero que pase. En cambio, la literatura fantástica es casi toda la literatura. Déjeme que acompañe este acerto de que la literatura fantástica es casi toda la literatura con un amén. Muchas gracias. Cerramos acá, sin preguntas. Creo que estamos con el tiempo. Listo. ¿Una pregunta? A ver. Bueno. Yo tengo, en realidad no sé si llega a ser una pregunta, es una impresión que tuve de la exposición de ustedes dos, ¿no? Porque cuando vos comentabas, digamos, de la experiencia de Cortázar y demás, hiciste mucho hincapié en esto de que Cortázar se encontraba con el fantástico, una experiencia, ¿no? Y me llamó la atención el contraste con la forma en que él comenzó a contar un poco la experiencia de escritura, que era como desde, bueno, otra experiencia que es la de lectura, digamos, la del género, digamos, ¿no? Como punto de partida de la escritura, digamos, escribir desde una experiencia o escribir en realidad desde un género. Pregunto si es así, ¿no? Y la pregunta, no sé si llega a ser una pregunta, pero me llamó mucho la atención eso de un ejercicio de escritura que es un ejercicio pensado desde el género, de, bueno, el gótico y el trasplante o apropiación de ese género. Y la pregunta es, si pensaste o por qué elegiste, digamos, la Patagonia, o por qué ese espacio para este género que, digamos, es un encuentro bastante curioso, ¿no? Porque me hizo acordar a la película de Mariano Ginás de Historias Extraordinarias, que toma la provincia de Buenos Aires y le hace el lugar de encuentro de un montón de géneros que vienen de otros lados, ¿no? Es el lugar de encuentro del policial y la película de espionaje y demás. Ese encuentro extraño. Y el gótico, que viene también de una tradición donde se toman cosas, digo, el espacio del gótico que vos contabas, ¿no? El castillo, que tiene una presencia también de lo viejo y demás, trasladado a la Patagonia donde eso no funciona, digamos, vos tuviste que sustituirlo con otras cosas. ¿Por qué elegiste ese espacio o ese encuentro? Si hay algún motivo, digamos. Bueno, no hace falta el micrófono, ¿no? Sí. Sí, bueno. Hola. Bueno, dos cosas. Yo empecé sobre todo mostrando, me concentré en los elementos técnicos y literarios que me llevaron a escribir Bestias afuera, pero al final un poco di a entender, digamos, que había un elemento emocional mucho más grande, que era el trasfondo de por qué quería escribir una novela así. Yo nací y me crié en la Patagonia. Mis abuelos
tenían, bueno, todavía está en la familia, una estancia perdida en la meseta santacruceña, en las orillas del lago Cardiel. Y entonces, en todo ese pequeño holocausto familiar, de todas esas muertes, de todos esos hombres en la familia, quedó mi abuela, un tío, y además nosotros nos fuimos a vivir al norte con mi madre, y yo me iba a pasar los veranos a la estancia con mi abuela. Y en ese lugar, quizás lleno de todos esos fantasmas familiares, al lado de un lago en el medio de la Patagonia, que realmente no es muy distinto a un castillo perdido en las tierras altas de Escocia o en alguna parte del centro del norte de Inglaterra. En realidad, lo intenso de eso es el aislamiento. Yo estaba como a 2 horas del pueblo que se llama ahora Gobernador Gregores, por un camino que a veces las piedras eran el tamaño de una pelota de fútbol, ¿no? Que eran 2 huellas, nada más, una para cada rueda, no era un camino entero. Entonces esa sensación, esa ruptura que se generaba al salir de Gregores para llegar a la estancia es casi la misma ruptura que te genera un libro cuando te saca de la realidad y te mete en la realidad del libro, era una realidad paralela. Entonces, otra vuelta de tuerca me había pegado muy fuerte, y yo creo que en realidad era tratar de explicar por qué. Yo creo que al final de la novela yo no terminé de explicarme absolutamente todo, pero sí me di cuenta que era una mezcla de todo eso, haber convivido con fantasmas, haber estado con fantasmas, es decir, con estas personas muertas que uno no puede dejar que se vayan, ¿no? Básicamente porque es muy difícil dejar que se vayan, sobre todo cuando son muertes muy a destiempo. Y en ese grado de aislamiento, donde la mente explota para cualquier lado. Entonces creo que, como no tenemos una tradición en Argentina de novelas de ese tipo en el campo, entonces fui a lo que me pareció más cercano, ¿no? Que era la novela gótica inglesa. Y en realidad me di cuenta, por más que si tomas té o tomas mate, si estás en un castillo o estás en una estancia, en realidad la problemática sigue siendo la misma, es una parte de la condición humana, es cómo nosotros lidiamos con esos espíritus que de alguna manera han quedado dando vuelta alrededor nuestro. Lo demás fue un ejercicio técnico, pero fue un equilibrio entre lo técnico, quizás porque soy agrónomo, tengo cierta obsesión por lo técnico, y la cuestión emocional, que era muy fuerte. Era una cuestión que había que tratar de que una cosa controlara a la otra. Pero ese fue el motivo. Yo no estuve en toda la charla, pero bueno, vengo un poco a cerrar porque viene ahora otra charla. Les cuento que la habrán pasado muy bien, así que por lo menos un aplauso para los 3. Y ahora a las 15, o sea que 15 ahora, viene Lo Monstruoso, para quienes se quedan, que está Ezequiel de Rosso, que va a hablar un informe sobre zombies argentinos. También Blas Vives va a hablar de un poco los monstruos del Japón modernos. Va a estar José María Marcos, que soy yo, que va a hablar del zombie vudú al muerto vivo, y completa la mesa a Juan Antonio Molina Foix, que va a hablar de Lovecraft, para quien no le resuena el nombre pero no se termine de dar cuenta quién es Juan Antonio Molina Foix. Junto a Torres Oliver es el mejor traductor de la obra de Lovecraft al castellano. Las ediciones de Ciruela, de Valdemar, son de él. Así que es la primera vez que está en Argentina y es una gran oportunidad para que lo escuchen. Así que por eso lo que viene después, muchas gracias.